Sofonisba Anguissola viaja a la corte de Felipe II. A diferencia de sus obras cremonenses, los retratos realizados en la corte española no están firmados. Su posición en la corte no era la de pintora, era la de dama de compañía de la reina Isabel de Valois. Por lo tanto, sus trabajos ni están firmados ni fueron pagados monetariamente, sino que fueron recompensados con joyas y ricos textiles. Se adaptó a los modos del retrato español de corte, y la figura más significativa de ese momento fue Alonso Sánchez Coello, retratista del rey. Sofonisba mantuvo las convenciones del carácter dinástico de la familia real, la distancia, la quietud, la severidad de los Habsburgo, aunque atemperadas por su propio bagaje artístico, caracterizado por su gusto por la descripción minuciosa de los detalles, una percepción psicológica que atenuaba la distancia y la contención de los Austrias españoles y una atmósfera envolvente y tamizada en donde los contornos de las figuras se suavizaban. En esta obra en la que vemos a Isabel de Valois sosteniendo un retrato de Felipe II, la reina viste una saya negra con mangas de punta, cuya larga cola, que vemos en la imagen de la derecha, se enrolla sobre su figura y sobresale por detrás. Esta vestimenta le jugó malas pasadas a la reina. Un día quedó enganchada en un coche de caballos y fue arrastrada por él. De las mangas sujetas con botones de rubíes y diamantes asoman las manguillas, que están hechas en plata y oro, y a su vez las mangas van forradas internamente por una tela blanca. Va tocada con multitud de joyas que se entrelazan con sus cabellos, tal y como se peinaba prácticamente a diario, y luce un collar y una cintura de diamantes y perlas. La reina sostiene una miniatura de su marido. El marido, Felipe II, va vestido con una ropilla negra ornamentada con botones y toisón con seda roja colgada del cuello. Está apoyada en la columna, el símbolo de la monarquía, y además es el símbolo de la dependencia de la reina para con su marido. También se asocia el retrato del rey vestido de corte con el papel de la reina en la conferencia de Bayona, que se celebró en junio de 1565, en la que Isabel se entrevistó en nombre de Felipe II con su madre Catalina de Médicis y su hermano Carlos IX, rey de Francia. Defendió los intereses españoles, tanto es así que la propia reina le llegó a decir a su hija: muy española me vienes. Sofonisba ya había retratado a la reina en 1559, un retrato que estaba considerado pues, uno de los mejores que se había realizado de la reina. Quizás Sofonisba también se inspiró en otro retrato que estaba en el Palacio Real, en el antiguo Alcázar de Madrid, de la emperatriz Isabel, madre de Felipe II, que fue realizado por Tiziano. En la fotografía vemos una copia que se conserva en el Museo de Viena de la emperatriz. Y este retrato le debió de servir de modelo para el grupo escultórico que luego realizaría Pompeo Leoni para el baptisterio para la capilla de la Basílica del Escorial. La reina Isabel de Valois pues, también estuvo retratada en otra obra de la propia Sofonisba y que vemos aquí una copia de Viena. Esta otra obra es de Juan Pantoja de la Cruz, según original de Sofonisba. El retrato se pintó para la Galería de Retratos del Palacio del Pardo hacia 1565-66 y desapareció en el incendio del Palacio de 1605, el original de Sofonisba, y Juan Pantoja de la Cruz ejecutó una nueva copia. En este retrato de 3/4, la reina Isabel de Valois viste una saya de terciopelo negro con mangas redondas, de las que asoman las manguillas de seda roja acuchilladas y bordadas con hilos de oro y plata. Va tocada con una gorra baja, ladeada, guarnecida de diamantes y rubíes, como los botones del resto de la saya.
Así vestiría en acontecimientos solemnes, en los que enriquecía su atuendo con joyas como el collar, la cintura o la sarta doble de perlas. En su complicado peinado se entrelazan perlas y en un lateral se engarza un joyel compuesto por un diamante, un rubí y una perla, que heredará su hija Isabel Clara Eugenia. De su cuello asoma la golilla, con pequeñas plaquitas de oro cosidas. La saya va guarnecida de cintas rojas acabadas en puntas de oro con pequeños rubíes de la India y perlas que se describen en su inventario. La inestabilidad del príncipe don Carlos, hijo de Felipe II, con su primera esposa, María Manuela, que había fallecido durante el parto, pues hacía necesaria la llegada de un heredero varón. Y a la maternidad alude la cabeza de Marta de orfebrería que sujeta una de sus manos, que está unida a una cadena de diamantes con guarnición de oro y esmaltes de colores que sostiene en la otra. La Marta estaba considerada un animal, es un animal proveniente de la familia de las comadrejas, estaba considerada buena para los embarazos porque, según las metamorfosis de Ovidio, concebía y daba luz a través del oído o de la boca. Estas joyas, con la cabeza de Marta y piel de la propia pelaje, el propio pelaje del animal, se colocaban, eran pues unas joyas muy utilizadas en la aristocracia italiana. No tanto así en la monarquía española. Sin embargo, en este caso, pues vemos que la reina se retrata con esa Marta. Esta es una copia que realizó Rubens, también del mismo retrato, siguiendo los modelos de Sofonisba. Otro retrato que realiza Sofonisba en la corte es el de doña Juana de Austria, en el que pues la representa, es la hermana del rey, Felipe II, y posa sobre un fondo neutro de color verde oscuro. Al fondo hay un ventanal y sostiene un leque o abanico plegable japonés con su mano enguantada. En el pecho lleva un camafeo con el busto de su padre Carlos V, ya que ella fue regente de Castilla a partir de 1555 y por eso se hacía representar con los bustos de su padre y su hermano. Eran convenciones en sus retratos. Su expresión es grave, severa y distante. Y su prominente nariz fue un problema, ya que ella no se quería retratar precisamente porque en 1554 Antonio Moro la retrató fielmente. Y este retrato que vemos aquí a la izquierda le produjo rechazo. Sofonisba, sin embargo, consiguió un equilibrio entre lo que se denominaba la necesaria verisimilitude y la conveniente dissimulatio. Los contornos indecisos, la técnica blanda y luminosa de los rostros y el dibujo detallista de los cabellos o las lechuguillas serían las señas características del estilo de la pintora. La niña es un personaje de difícil identificación. Podría estar relacionada con alguna de las damas de la princesa o podría ser alguna de las jóvenes que ingresaron en el monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, fundado precisamente por la princesa. Otro retrato que sigue el modelo iniciado por Sofonisba es este que tenemos aquí del príncipe Carlos vestido de blanco. En este caso es del taller de Alonso Coello, pero como digo sigue el original pintado por Sofonisba. Lo pintó a finales del año 1567, cuando el príncipe don Carlos le encarga ese retrato. Quedó plenamente satisfecho, ya que la dama dulcificó, como era habitual, las facciones de su rostro y envolvió la figura del príncipe en unas ropas para disimular sus defectos físicos de columna. Se representa al príncipe en el capítulo de la Orden del Toisón de diciembre de 1567. Era el último previo a su prisión el 18 de enero de 1568, al ser acusado de traición y castigado por su propio padre. Viste a la moda cortesana, con cuera y calzas blancas,
y lleva sobre los hombros el gran collar de ceremonia de la orden, que su padre le entregó en 1559. Los caballeros del Toisón se ataviaban con ropajes blancos, el tercer día capitular dedicado a la Virgen, y la fecha elegida explica que la ropa estuviera forrada de lo que llamaban lobos cervales, que serían los linces, así denominados en el siglo XVI. Lleva botones de oro con camafeos que adornan el frente del pecho. Con la mano derecha ase la daga y apoya la izquierda sobre la empuñadura de la espada, que está guarnecida con esmaltes que cuelgan de lo que se denominaba talabarte o cinturón y pretina o correa o cinta con hebilla o broche para sujetar en la cintura ciertas prendas de ropa. Este prototipo de sofonisba se entregó a Alonso Sánchez Coello para que hiciera más copias, ya que el príncipe quedó plenamente satisfecho y quiso regalar algunas entre sus escasos allegados. Así se sabe que entregó una a la propia reina Isabel de Valois y otra a Juan Martínez de la Cuadra. Y no dio tiempo a más, porque poco tiempo después el príncipe, pues como digo, va a ser acusado de traición y confinado en el Real Alcázar y fallecerá poco tiempo después, el 24 de julio de 1568. También Sofonisba retrata al rey y a la reina Ana de Austria. Felipe II, en 1573, hace pareja este retrato con el de la reina Ana de Austria, su cuarta y última esposa. Sofonisba retrató a ambos monarcas antes de abandonar la corte española. El rey aparece de 3/4, con un fondo neutro, vestido de forma muy sencilla, tal y como iba vestido habitualmente. Una ropilla con botones de pasamanería de seda negra y también una capa que le cubría los hombros. Al cuello lleva colgado el toisón de oro con un cordón muy sencillo, una cinta de seda negra, como lo llevaba a diario y como así él mismo lo recomendaba a los caballeros de la orden. Sujeta en su mano izquierda un rosario de madera en el momento de pasar una de sus cuentas. Parece ser que Felipe II solía rezar el rosario. Y este elemento pues es simbólicamente la representación de la defensa de la fe católica, sobre todo después de la batalla de Lepanto, en 1571, 2 años antes. Hace pareja con el retrato de su cuarta esposa, Ana de Austria, y en este retrato la reina, también sobre fondo neutro, representada de 3/4, está vistiendo también de forma sencilla una saya negra sobre la que se ciñen o se unen los cabos de una toca blanca mediante algún joyel que le tapa la mano derecha. El tono negro solo se rompe por el encaje de la lechuguilla y los puños, al igual que ocurre en el retrato de Felipe II. Este vestido es el que solía lucir a diario, libre de joyas y del aparato de sus retratos oficiales, que además lo realizaba Alonso Sánchez Coello. También hay cierto contraste entre Isabel de Valois y Ana de Austria, porque a la llegada de la reina Ana, el rey restringió mucho el gasto superfluo al que había sido sometido la corte durante el reinado de su esposa anterior, Isabel, que se hacía traer las mejores telas de Francia enviadas por su madre para sus suntuosos vestidos, se adornaba con muchas joyas y además se sabe que se hacía traer los mejores perfumes y cosméticos de París. Ana era mucho más afín al carácter de Felipe II y de hecho es lo que se cuenta en los documentos. De su cuello pende un collar que podría ser de cuentas de calambuco u otra sustancia dorífera de procedencia exótica como el ámbar, a las que era muy aficionada. En estos momentos la reina estaba embarazada del infante Carlos Lorenzo, que nació en agosto de 1573.
Sofonisba dulcificó su rostro, obvia una verruga en el inicio de sus cejas que Alonso Sánchez Coello sí representó, y aminoró su mandíbula, una mandíbula saliente propia de los Austrias, lo que llamamos el prognatismo. Ana fue una buena reina, profesó afecto sincero hacia Sofonisba, la apoyó firmemente para que pudiera haber finalmente concluido su matrimonio, y se considera que estos dos retratos, junto con los dos retratos de las infantas Isabel Clara Eugenia, Catalina Micaela, y junto con el próximo retrato que veremos del príncipe Fernando, pues los realizó a modo de despedida de la corte española y de la familia real. En estos dos retratos representa a las dos hijas de Isabel de Valois y Felipe II, las dos queridas por el rey, de forma también muy sencilla. Cuando Isabel de Valois murió en octubre de 1568 con apenas 21 años de edad durante un aborto, su dama, Sofonisba, pasó al servicio de las infantas hasta que se proveyera qué hacer con ella. De hecho, el fin último de las damas de corte era el matrimonio, y todavía no se había acordado un buen matrimonio para Sofonisba, labor que debía realizar el rey. Cuando llega a la corte la cuarta y última esposa de Felipe, Ana de Austria, Sofonisba pasa a la casa de Ana de Austria en el año 1670. Y aquí retrata a las dos jóvenes a las que profesaba un gran cariño, porque había sido también su profesora de pintura, y las representa con vestido de diario, con sayas negras que contrastan con las lechuguinas y los puños de encaje blancos. La seda de los vestidos acuchillada, en el caso de Catalina Micaela se aprecia mejor cómo se dan esas diferentes tonalidades negras, y las cadenas de eslabones negras de hierro que se pusieron de moda en ese momento entre las damas de la corte hacia 1570 y que estaban realizadas por el orfebre Jacopo Treccio. En los cabellos de Catalina Micaela se entrelaza un narciso, y esto nos da pistas de cuándo se realizan estos retratos. El narciso era la flor favorita de Felipe II, y así las hizo plantar en los jardines de Aranjuez y de otros palacios, y se abrían entre marzo y abril. Por lo tanto, estos retratos se realizarían en ese momento. Además, la joven Catalina Micaela sostiene un tití, uno de sus mascotas, y es sabido que tanto Isabel Clara Eugenia como Catalina Micaela tenían varias mascotas exóticas traídas de lejos. El último retrato que realiza Sofonisba de la familia real es del joven príncipe Fernando. Había nacido en 1571 y era el heredero en estos momentos. Viste de verde y de sus hombros salen unas mangas que llamaban las mangas perdidas, porque eran las que permitían sujetarle. Lleva una golilla y puños blancos muy similares a los del resto de su familia, y sostiene una lanza y sujeta una pequeña espada, preludio de sus futuras victorias. Pende de su cuello una medalla de oro ovalada con valor protector y que podría tener acuñado un Agnus Dei. El príncipe fue jurado como heredero del trono español en la iglesia de San Jerónimo el Real de Madrid el domingo 31 de mayo de 1573. Posiblemente el último acto ceremonial en el que Sofonisba participara, como dama de la reina antes de su matrimonio el 5 de junio. Es decir, fue un conjunto realizado por la pintora a modo de despedida de la corte española antes de finales de 1573, año en el que regresó a Italia. Otros retratos que realiza Sofonisba en la corte son retratos de las damas, de sus compañeras que estaban al servicio de la reina Isabel de Valois. En este caso tenemos a Magdalena Girón Osuna,
un retrato realizado en 1568 y Sofonisba la retrata colocada de 3/4, ideando un retrato a partir del sombreado de los contornos, con una mirada intensa como es característica de esta artista. La golilla, el vestido y el tocado, decorado con una pequeña corona de perlas, nos hablan de su estatus, su condición de dama de la reina. Quizá Sofonisba pintó estos detalles utilizando lentes para su correcta ejecución. Sabemos que se trata de Magdalena Girón Osuna, porque hay una inscripción en el reverso de la tela. Varias cartas de embajadores de la época, fechadas en 1568, nos cuentan que Francesco María II de la Rovere se había enamorado con locura de la joven durante su estancia de formación en la corte de Felipe II, entre 1565 y 1568. Incluso el joven pensó en desposar a la dama, pero esta posibilidad jamás fue contemplada por su padre, Guidobaldo II de la Rovere, que enterado de todo hizo regresar de inmediato a su hijo a la corte de Urbino en 1568. Este hecho, que debió de causar un gran dolor al duque Francesco, le hizo llevarse un retrato de la joven Magdalena. A su regreso a la corte, se iniciaron otras tentativas diplomáticas para casarle en 1570 con Lucrecia d'Este. Con ella no tuvo descendencia, y cuando ésta murió volvió a casarse en segundas nupcias con su prima Livia de la Rovere. Tuvieron un hijo que también falleció joven, y finalmente todos los territorios del ducado pasaron a los estados pontificios y con ellos este retrato de la joven Magdalena Girón de Osuna. Tras su regreso a Italia, etapa de unos 50 años, discurrió en Génova y Palermo, como mujer casada 2 veces. En 1578 enviudó del palermitano Moncada, conde de Caltanissetta y de Palermo, el marido asignado por Felipe II. Se casó con él por poderes en Madrid y, perdido en un ataque pirata sufrido en el Mediterráneo, ella elegiría luego a su segundo esposo. Tras la pérdida de su primer esposo, decide regresar con su familia. Y en el camino, en el barco, en camino hacia su casa, es cuando conoce a su segundo esposo, el capitán genovés Horacio Lomellini. Se casó con él en 1580. Sin embargo, no pidió permiso ni siquiera a su tutor, que en esos momentos, al haber perdido a su padre y al haber perdido a su primer esposo, su tutor era su hermano menor, Asdrúbale, y tampoco solicitó el plácet de Felipe II, que era el uso común de la época. No tuvo hijos con el segundo esposo y en Italia su práctica artística se va a concretar en piezas de carácter religioso, no tanto en los retratos como había sido hasta ahora. Tenemos en la pantalla los desposorios místicos de Santa Catalina del año 1588, firmada por Sofonisba Lomellini Anguissola, es decir, utiliza el apellido de su segundo marido. Fue realizado en Génova y evidencia la influencia del artista genovés Luca Cambiaso. Representa el matrimonio místico de Santa Catalina de Alejandría, el siglo IV, con el niño Jesús, según un relato de la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine. El niño introduce una alianza matrimonial en el dedo de la santa. Vemos la rueda con las cuchillas, símbolo de la santa. Vemos a la Virgen, al niño y Santa Ana, que acompaña al grupo. El niño habitualmente en estas representaciones era un bebé y sin embargo Sofonisba lo representa como si tuviera 7 u 8 años de edad. Y esto es una novedad, porque en estas representaciones, como he dicho anteriormente, se le representaba como a un bebé. También pinta a la Sagrada Familia con Santa Ana y San Juanito. Esta es del año 1592 y aquí podemos compararla con otra obra que pintó Luca Cambiaso, muy similar en estilo, en el que se puede comparar cómo representa las mismas figuras. Tenemos a la Virgen, a Santa Ana, al niño, a Juanito y al fondo esa figura que se vislumbra sería San José,
pero con algunas pequeñas diferencias, a pesar de ser un estilo bastante cercano al de la Virgen de la Vela. Aunque Sofonisba ha incluido los mismos personajes, los representa pues con otras actitudes diferentes. En una estancia con luces claroscuras, la Virgen y Santa Ana concentran su mirada en el niño inclinando sus cabezas, quien está de pie y juega con unos ovillos con Santa Ana. En el segundo plano, San Juanito se asoma a observar el grupo detrás de un bufete que acoge una vela encendida. San José está al fondo, aparece, solo se le ve vislumbrar su rostro por la vela encendida que lleva en la mano. En el primer término, un soporte para los ovillos y un perrito faldero acurrucado en el ángulo inferior izquierdo que sujeta bajo su cuerpo una cartela que lleva inscrita la firma con el apellido del segundo marido de Sofonisba y la fecha de ejecución. El perrito sería el símbolo de la fidelidad. También pinta otra obra, en este caso la Madonna de Litria. Es una pintura en colaboración con su esposo Lomellini. Por eso se ha estudiado por los especialistas, se considera que de mano de Sofonisba sería la Virgen y el niño de la parte superior. El fondo, el paisaje, no es tan logrado como el paisaje que hemos podido ver en otras obras de Sofonisba, ni los personajes que vemos adorando a la Virgen. Por lo tanto, sería una colaboración entre Sofonisba y otros artistas o su propio esposo Lomellini. Antonio van Dyck, artista que nace en Amberes en 1599, muere en Londres en 1641, fue discípulo de Rubens, y en el año 1624 se produjo un encuentro en Sicilia entre Sofonisba y Antonio van Dyck. Este último la retrató, el retrato que podemos ver en pantalla. Antonio van Dyck estuvo en Italia 7 años, desde el año 1621 hasta finales de 1627. Discípulo de Rubens, con quien trabajó durante su etapa de aprendiz, viajó a Londres en 1620 gracias a los contactos profesionales que le había facilitado el maestro. Allí entró a trabajar al servicio del rey Jacobo I y de la aristocracia inglesa. A finales de 1621 regresó a Amberes y poco después partió hacia Italia. De su viaje tenemos su cuaderno italiano. En la actualidad se conserva en el British Museum, y en este cuaderno él plasmó bocetos y dibujos a tinta, a pluma o carboncillo realizados en su etapa italiana, reproduciendo obras de arte, algunas antiguas, otras modernas de Tiziano, Sebastiano del Piombo, Paolo Veronese, Leonardo da Vinci, Annibale Carracci, entre otros. En un folio de su cuaderno contiene un retrato de la anciana Sofonisba Anguissola, fechado el 12 de julio de 1624 en Palermo. Van Dyck está documentado que en mayo de 1624 estaba en Sicilia y que permaneció allí hasta septiembre de 1625 o un poco más tarde, sobreviviendo a la terrible peste que asoló la ciudad de Palermo a partir del verano de 1624 y que acabó con la vida de miles de personas. Por sus experiencias vitales y profesionales en la Italia del siglo XVI y en la poderosa y cosmopolita corte de Felipe II y de Isabel de Valois, podemos decir que Sofonisba representaba un vínculo con el pasado de enorme relevancia artística e histórica y un modelo a seguir. Y debió ser tremendamente emocionante para Van Dyck conocer a Sofonisba. Le hizo este pequeño retrato. Y con esto es con lo que vamos a terminar esta sesión, animando a que sigáis conociendo la figura de esta fantástica artista que fue muy renombrada, muy conocida, muy valorada en su época y que afortunadamente pues desde ya este año 2019 con la exposición que tuvo lugar en el Museo del Prado y
bueno, pues con todos los estudios que se están llevando a cabo, pues se les va conociendo cada vez más. Yo me despido dejando esta pequeña bibliografía en la que me he basado para la realización de esta clase, el catálogo de la exposición del Prado, igualmente las jornadas sobre historia de dos pintoras que también tuvieron lugar en el Prado y, por supuesto, otros enlaces con el Museo del Prado o donde se puede encontrar mucha más información. Y una conferencia que también recomiendo en la que pues la escritora Bea Porqueres nos explica o nos habla de Sofonisba Anguissola y la libertad femenina, que también es muy interesante. Con esto me despido. Muchas gracias y seguimos en una próxima sesión.